Algunos de los yokai japoneses más aterradores. Los yokai son una clase de entidades sobrenaturales y espíritus del folclore japonés. El término yokai refiere a espíritus, fantasmas, a una extraña aparición, monstruos o demonios, es decir, a cualquier cosa que se relacione con fenómenos extraños o anormales, cuya existencia está más allá de la comprensión humana. A menudo se retrata a los yokai como espíritus malignos o simplemente maliciosos que demuestran problemas cotidianos o inusuales. Ellos se entrometen en todas partes y pueden ser la causa de muchos misterios. Un yokai generalmente tiene algún tipo de poder sobrenatural o espiritual, por lo que los encuentros con humanos tienden a ser peligrosos. La Yuki-onna. Yuki-onna, mujer de las nieves, es un espíritu o yokai en el folclore japonés. Yuki-onna es representada como una mujer alta, hermosa, de largos cabellos, que se manifiesta en una noche nevada. Su piel es pálida o aún transparente o incluso de color morado, podría decirse que casi inhumana. Su color hace que se la confunda en paisajes nevados. A veces usa un kimono blanco, pero otras leyendas dicen que aparece desnuda recostada en la nieve. A pesar de su belleza inhumana, sus ojos pueden causar terror en los mortales. Yuki-onna flota a través de la nieve, sin dejar huella. De hecho, algunos cuentos dicen que no tiene pies, una característica notable para muchos fantasmas japoneses, y se puede transformar en una nube de niebla o nieve si se siente amenazada. Algunas leyendas dicen que Yuki-onna, asociada con el invierno y las tormentas de nieve, es el espíritu de alguien que murió en la nieve. Es a la vez bella y serena, aún lo suficientemente despiadada para matar a mortales desprevenidos. Hasta el siglo XVIII, se la mostraba unánimemente como malvada. En muchas historias, Yuki-onna se le aparece a los viajeros atrapados en las tormentas de nieve y usa su aliento congelante para dejarlos como cadáveres cubiertos de hielo. Otras leyendas dicen que los lleva por el mal camino para que simplemente mueran por el frío. Algunas veces se manifiesta de pie sosteniendo a un niño, conocido como Yukinko, que es su hijo. Cuando uno abraza al niño, el niño se vuelve más y más pesado hasta que uno se cubre de nieve y muere congelado. Sin embargo, los que sobreviven son recompensados por la Yuki-onna como agradecimiento por sostener a su hijo. Yuki-onna pasará su vida cazando humanos en la nieve. Permanece cerca de los caminos de montaña y se aprovecha de los viajeros que van y vienen, o irrumpe en las casas y congela a los habitantes durante la noche. Lo que ella busca cambia de una historia a otra. A veces simplemente le satisface matar a la víctima. Otras veces, actúa de forma vampírica, absorbiendo la sangre o fuerza vital de la víctima. A veces actúa como un súcubo, acechando a hombres de voluntad débil para absorberles o congelarles a través del sexo o un beso. Si bien son asesinas, las leyendas dicen que pueden enamorarse de su presa y dejarla libre. Algunas van tan lejos como para casarse con humanos y vivir felices juntos. Sin embargo, como los espíritus sobrenaturales nunca envejecen, sus maridos inevitablemente descubren sus verdaderas identidades. Una leyenda cuenta que en la prefectura de Yamagata, un anciano operaba una posada en un sendero de montaña con su esposa. Una noche nevada, la posada fue visitada por una joven que viajaba sola. Se calentó junto al fuego y comió con el posadero y su mujer. Era dulce y encantadora y extremadamente hermosa. Así que fue aún más sorprendente cuando, en medio de la noche durante una feroz ventisca, se levantó y se dispuso a abandonar la posada. El posadero le rogó que no saliera y la tomó de la mano para retenerla. Su mano era tan fría como el hielo. Con solo tocarlo succionaba todo el calor del cuerpo del posadero. Mientras intentaba mantenerla dentro de la casa, el cuerpo de la muchacha se convirtió en una fina niebla helada que subió por la chimenea y salió a la noche. Yama-uba, conocida como abuela de las montañas, es un espíritu de la mitología japonesa. También se la suele llamar Yamamba, se dice que habita en los bosques de las montañas de Ashigara y la región de Tohoku. Los conocedores de la historia dicen que es un demonio surgido del hambre,
pues comenzó a verse luego de la trágica decisión que tomaron los habitantes de Japón, de echar a los ancianos de las aldeas hacia los bosques por no poder alimentarlos, así priorizar a la juventud y los aptos para el trabajo. El hambre de estos ancianos dio lugar al surgimiento de este demonio femenino y de apariencia anciana. Algunos la retratan como una mujer vieja y horrible. Los retratos la presentan con pelo largo como de oro blanco y un kimono rojo muy desgarrado, pero su apariencia tiene la capacidad de cambiar, capacidad que usa como estrategia para matar. Este demonio sale en búsqueda de los viajeros que se pierden en el bosque, su naturaleza caníbal obvia, el motivo por el cual los captura, pero diferentes historias cuentan distintos comportamientos, algunos que los ayuda y les ofrece asilo en su hogar para luego comérselos. Otros que les ofrece su ayuda para salir del bosque y los envía a zonas peligrosas donde encuentran su muerte, y otras que cambia su forma al de una persona hermosa, o un familiar para llevarlos hacia lo profundo del bosque y devorarlos allí. Pero lo que caracteriza a la mayoría de los yokais y kamis japoneses es que pueden poseer un lado malo y bueno. Uno de estos lo caracteriza, pero no anula la otra parte. En el caso de Yamauba, se dice que crió al huérfano y futuro héroe Kintaro, quien se convirtió en un fuerte guerrero conocido como Sakata no Kintoki, influenciado por la crianza de la anciana en lo profundo del bosque donde tenía su hogar. Ao Niobo, la Dama Azul. En las mansiones vacías y abandonadas de épocas pasadas, a veces hay más que telas de araña y cucarachas acechando en las sombras. A menudo, los yokai grandes y peligrosos se instalan en estos domicilios. Uno de ellos es el Ao Niobo, un espíritu ogro de pobreza y desgracia. La Ao Niobo está cubierta con muchos kimonos de épocas más antiguas, que ahora están andrajosos y llenos de polillas, luce el rostro blanco de los antiguos cortesanos que tienen cejas muy pintadas y dientes negros. El Ao, en el nombre Ao Niobo, que significa color azul. Esto no se refiere al color de la piel, sino que implica inmadurez o inexperiencia, al igual que el verde implica lo mismo. Había algunas mujeres de bajo rango de la antigua corte imperial que, por mucho que trabajaran, no parecían poder atraer a un marido ni elevarse. Estas niobo azules estaban destinadas a convertirse en viejas sirvientas amargadas, desesperadas por aumentar su estatus social, pero nunca capaces de escapar de sus posiciones subordinadas. Cuando murieron, estas cortesanas fracasadas se convirtieron en espíritus yokai. Los Ao Niobo habitan casas abandonadas, anteriormente ocupadas por nobles caídos y familias arruinadas, donde constantemente se maquillan y se arreglan el cabello, y ajustan su imagen para la llegada de posibles invitados, que nunca se presentan como un amante que perdió el interés o un esposo que abandonó a su esposa. Si llega algún intruso, el Ao Niobo lo devorará y esperará en vano hasta que aparezca la siguiente persona. Se dice que también se alimenta de moho y comida podrida. La Kuchisake Onna. Kuchisake Onna, o mujer con la boca cortada, es el yokai de una mujer que fue mutilada y ha vuelto para vengarse del mundo. Su nombre proviene del corte profundo y ensangrentado que recorre su rostro, sonriendo de oreja a oreja. Aparece de noche a los viajeros solitarios en el camino, cubriéndose la boca grisácea con una máscara de tela, un abanico o un pañuelo. Es descrita como un espíritu maligno, cubre parcialmente su rostro con una máscara u otro objeto y lleva un par de tijeras, un cuchillo o algún otro objeto afilado. A menudo se la describe como de manos largas, rectas y blancas, cabello negro, piel pálida y, por lo demás, se la considera hermosa, excepto por su horrenda cicatriz. Según la leyenda popular, pregunta a las posibles víctimas si creen que es hermosa. Si responden con un no, ella los matará con sus largas tijeras en el acto o esperará hasta el anochecer y los asesinará mientras duermen. Si dicen sí, se quita la máscara y revela una boca grotesca, roja y goteando sangre, cortada de oreja a oreja, y luego repetirá su pregunta. Si el individuo responde con un no, ella lo matará con su arma, y si dice un sí pero vacilante, ella lo cortará de oreja a oreja imitando su propia mutilación.
La leyenda de Kuchisake Onna se remonta a los siglos XVII al XIX, durante el periodo Edo de Japón. La historia experimentó un resurgimiento en la década de 1970 en Japón, cuando varios periódicos y revistas informaron sobre la leyenda, y los rumores en torno a ella se extendieron por todo el país, lo que llevó a que los niños pequeños fueran acompañados por grupos de adultos mientras caminaban a casa desde la escuela. Según la leyenda, Kuchisake Onna fue una mujer que fue mutilada durante su vida, con la boca cortada de oreja a oreja. En algunas versiones de la historia, Kuchisake Onna fue la esposa adúltera o amante de un samurái durante su vida. Se sintió sola porque el samurái siempre estaba lejos de casa luchando, y comenzó a tener aventuras con hombres de la ciudad. Cuando el samurái se enteró de esto, se indignó. Como castigo por su infidelidad, su marido le cortó la boca de oreja a oreja. En otras versiones de la historia, su boca fue mutilada durante un procedimiento médico o dental o por una mujer que estaba celosa de su belleza. En otras versiones, su boca está llena de numerosos dientes afilados. Después de su muerte, la mujer regresó como un espíritu vengativo, conocido en general como Onyo. Es un fantasma japonés que puede volver al mundo físico para buscar venganza. El Hiki-Ninki. Hiki-Ninki, o fantasmas devoradores de humanos, en la mitología japonesa y el budismo, los Hiki-Ninki, cuando llevaron una vida mortal se distinguieron como individuos codiciosos y egoístas, siendo maldecidos después de la muerte y condenados a comer restos humanos. Parecen humanos ordinarios en su mayor parte, excepto que sus rasgos son más monstruosos. Tienen dientes afilados y puntiagudos que utilizan para pelar la carne de los recién fallecidos. Los Hiki-Ninki se encuentran cerca de las aldeas, generalmente en templos abandonados o en ruinas antiguas. Evitan el contacto excesivo con los humanos, pero permanecen cerca de los asentamientos humanos, ya que los humanos son su principal fuente de alimento. Los Hiki-Ninki obtienen su sustento devorando la carne y los huesos de los recién fallecidos. No disfrutan de su existencia y no encuentran placer en comer a los muertos. Simplemente alivia temporalmente algo del dolor de su hambre eterna. Los Hiki-Ninki existen en algún lugar entre los vivos y los muertos. Exhiben algunos rasgos fantasmales, ellos y sus viviendas a menudo son invisibles durante el día, apareciendo solo a los viajeros desprevenidos durante la noche. Por lo general, también cazan a sus presas por la noche, deslizándose en los templos cuando los muertos son depositados allí para las oraciones funerarias. Los Hiki-Ninki están estrechamente relacionados con los Gaki, fantasmas hambrientos de la cosmología budista, que están constantemente hambrientos pero no pueden comer nada. Un Hiki-Ninki nace cuando una persona realiza malas acciones, corrompiendo su alma. Algunos Hiki-Ninki eran sacerdotes corruptos que no murieron adecuadamente. Otros fueron alguna vez humanos que, por una razón u otra, desarrollaron un gusto por la carne humana. A medida que pasaba el tiempo y seguían comiendo personas, poco a poco se transformaron en estos monstruos. Una leyenda cuenta que hace mucho tiempo, un monje llamado Muso Soseki viajaba en peregrinación cuando se perdió y se encontró con una vieja ermita en ruinas, donde un monje anciano le dio indicaciones para llegar a un pueblo. Soseki, justo al caer la noche, llegó a la aldea. El hijo del jefe de la aldea dio la bienvenida y lo invitó a quedarse en su casa. Dijo que su padre había fallecido ese mismo día. En nuestro pueblo, tenemos una costumbre. Cuando uno de nosotros muere, debemos pasar la noche fuera del pueblo. Si no lo hacemos, seremos maldecidos. Pero puesto que eres un sacerdote, y además no un miembro de este pueblo, no veo ninguna razón por la que tú también debas irte. Por favor, siéntase libre de quedarse en mi casa esta noche. Soseki aceptó agradecido. Todos los aldeanos abandonaron la aldea y Soseki se quedó solo. Esa noche, el monje recitó oraciones funerarias sobre el cuerpo del difunto. De repente, sintió una presencia cerca. Soseki sintió que su cuerpo se congelaba y no podía moverse. Entonces, una forma oscura y nebulosa se arrastró por la casa y subió hasta el cuerpo.
La criatura devoró los restos del jefe de la aldea y luego se alejó tan silenciosamente como había llegado. Cuando los aldeanos regresaron, Soseki les contó lo que había visto. Soseki se sorprendió y preguntó por qué el monje que vivía en la ermita no realizaba las oraciones fúnebres. Le dijeron que no había ninguna ermita cerca. Además, no ha habido monjes en esta región durante muchas generaciones. Soseki llegó hasta la vieja ermita. El monje le dijo: «Te pido disculpas por haberte mostrado semejante espectáculo anoche. El monstruo que viste en la casa era yo. Hace mucho tiempo, yo era sacerdote. Viví en ese pueblo y realicé muchos servicios funerarios para los muertos. Pero lo único en lo que podía pensar era en el pago de mis servicios, y no en las almas de los difuntos. Debido a mi falta de convicción, cuando morí renací como un hiki-ninki. Ahora, me veo obligado a alimentarme de los cuerpos de los muertos». El monje pidió ser salvado. En ese instante, el anciano monje y la ermita en ruinas desaparecieron. Soseki se encontró arrodillado en la hierba alta, en la cima de una colina ante la lápida de un sacerdote cubierta de musgo. Rokurokubi. Durante el día, Rokurokubi parecen ser mujeres ordinarias. Por la noche, sin embargo, sus cuerpos duermen mientras sus cuellos se estiran a longitudes increíbles y deambulan libremente. A veces sus cabezas atacan a animales pequeños, a veces lamen el aceite de la lámpara con sus largas lenguas, solo causan daño al asustar a las personas cercanas. A diferencia de la mayoría de los yokai, que nacen como monstruos, los Rokurokubi y sus parientes cercanos Nukekubi son antiguos humanos, transformados por una maldición resultante de algún mal o fechoría. Quizás pecaron contra los dioses o la naturaleza, o quizás fueron infieles a sus maridos. En muchos casos, sus esposos o padres realmente cometieron el pecado. Por algún cruel giro del destino, los hombres escapan al castigo y las mujeres reciben la maldición. En cualquier caso, la maldición Rokurokubi solo afecta a las mujeres. Una vieja historia de la provincia de Totomi habla de un monje que se fugó con una joven llamada Oyotsu. Mientras viajaba, Oyotsu se enfermó. Tratarla habría agotado todo el dinero de su viaje, por lo que el monje asesinó a Oyotsu y robó el dinero restante. En sus viajes, se alojaba en una posada propiedad de un hombre con una hermosa hija. El malvado monje compartió cama con la hija del posadero, y durante la noche, el cuello de la hija del posadero se estiró y su rostro cambió a el de Oyotsu. Ella lo acusó airadamente de asesinarla. A la mañana siguiente, el monje, arrepentido de sus malas acciones, confesó el asesinato de Oyotsu al posadero. El monje también le contó al posadero lo que había visto la noche anterior. El posadero confesó que él también había asesinado a su esposa por su dinero. Usó el dinero para construir su posada y, como castigo, su propia hija se transformó en una Rokurokubi. Después, el monje se reincorporó a su templo, construyó una tumba para Oyotsu y rezó por su alma todos los días. Lo que le sucedió a la hija del posadero nunca se menciona. Futakuchi Onna. Futakuchi Onna es una criatura de la mitología japonesa. Es una mujer que está afectada por una maldición convertida así en yokai. Las familias que notan que sus reservas de alimentos se reducen a un ritmo alarmante, mientras que las mujeres en sus casas apenas comen un bocado, pueden ser víctimas de una Futakuchi Onna. Las Futakuchi Onna aparecen como mujeres normales hasta que se revela su terrible secreto. En la parte posterior de sus cráneos, enterrada bajo un cabello largo y espeso, hay una segunda boca, llena de dientes y con labios grandes y gruesos. Esta segunda boca está hambrienta y usa largos mechones de sus cabellos, que le sirven como tentáculos para atiborrarse de cualquier alimento que pueda encontrar. En los relatos populares de las regiones orientales de Japón, se cree que las Futakuchi Onna son Yama-uba, abuela de las montañas, que han cambiado de forma y se hacen pasar por mujeres jóvenes. En los otros cuentos son el resultado de maldiciones provocadas por actos perversos, similar al Rokurokubi.
En cada historia, independientemente de su verdadera naturaleza, este yokai se usa como castigo sobre un hombre o una mujer codiciosos por su maldad y extrema parsimonia. Una historia cuenta cómo en un pequeño pueblo rural de Fukushima vivía un hombre tacaño. Debido a que no podía soportar la idea de pagar por la comida para mantener a una familia, el avaro vivía completamente solo. Un día conoció a una mujer que no comía nada en absoluto, e inmediatamente la tomó por esposa. El avaro estaba encantado con ella porque nunca comía nada y seguía siendo muy trabajadora. Sin embargo, sus reservas de arroz disminuían constantemente y no podía entender ya que nunca vio comer a su esposa. Un día, el avaro fingió irse a trabajar. En realidad, se quedó para espiar a su nueva esposa. Mientras el avaro observaba desde un lugar oculto, su esposa se desató el cabello y reveló una segunda boca en la parte posterior de su cabeza, con labios y dientes espantosos. Su cabello se extendía con tallos en forma de tentáculos y comenzó a recoger bolas de arroz en la segunda boca, que arrullaba de placer con una voz vulgar y áspera. El avaro se horrorizó y resolvió divorciarse de su esposa lo antes posible. Sin embargo, ella se enteró de su plan antes de que pudiera llevarlo a cabo, lo atrapó en una bañera y se lo llevó a las montañas. El avaro logró escapar. Se escondió en un pantano de lirios muy perfumado donde el Futakuchi Onna no pudo encontrarlo. Nukekubi. El Nukekubi es un extraño yokai que puede separar la cabeza del cuerpo. Un Nukekubi es un monstruo que de día luce como un ser humano común y corriente, pero por las noches su cabeza se separa de su cuerpo o pueden permanecer unidas por un cuello en forma de cuerda. El Nukekubi se alimenta de sangre humana. Los Nukekubi son una variante de Rokurokubi. Son similares en la mayoría de los aspectos, excepto que la cabeza de un Nukekubi se separa completamente de su cuerpo, en lugar de alargarse como el cuello de un Rokurokubi. Además puede viajar más distancias que los Rokurokubi. Otra diferencia notoria es que el Nukekubi tiene sed de sangre y son más violentos. Y todo esto sucede sin el conocimiento de la persona. La cabeza voladora del Nukekubi chupa la sangre de las víctimas como un vampiro. Nukekubi también muerde brutalmente a humanos y animales. Al igual que el Rokurokubi, ser Nukekubi se considera una maldición. Como lo sugiere la historia, el método más efectivo es esconder el cuerpo, que al desprenderse, la cabeza queda inerte. Cuando la cabeza desee regresar, no lo encontrará y después de unas horas morirá. Nikusui. Nikusui, es decir chupa carne, este es un tipo de yokai vampírico que cazan a altas horas de la noche en las carreteras de montaña. Suelen aparecer en forma de mujeres jóvenes y hermosas. El Nikusui se alimenta de hombres jóvenes que viajan solos a la luz de un farol. Aparecen de la oscuridad y comienzan a coquetear. Piden a su presa que les preste su farol. Cuando se acercan lo suficiente, apagan la luz. Luego, en la oscuridad muerden a sus víctimas y chupan la carne de sus cuerpos, dejando nada más que piel y huesos. Ocasionalmente, Nikusui se acercará a hombres solitarios en sus habitaciones. Utilizan el sexo para seducir y debilitar a sus presas. Entonces pueden chupar la carne de su presa a su gusto. Hari Onago. Hari Onago es uno de los yokai más terribles que aparece de noche en las carreteras de la isla de Shikoku. En la oscuridad, son indistinguibles de las mujeres jóvenes comunes, inusuales solo por su cabello suelto y despeinado. Tras una inspección más cercana, la punta de cada cabello tiene un gancho de púas en forma de aguja, aunque si está lo suficientemente cerca para notar estos ganchos, probablemente ya sea demasiado tarde. Hari Onago deambula por las calles en busca de víctimas, generalmente hombres jóvenes y solteros que caminan solos. Cuando un Hari Onago se encuentra con un hombre adecuado, le sonríe tímidamente. Si le devuelve la sonrisa, ataca, suelta su cabello, y las puntas con púas arremeten con cegadora velocidad y voluntad propia, hundiéndose profundamente en la carne de su víctima. La fuerza de un Hari Onago es tan grande que incluso el hombre más fuerte puede ser dominado por sus garfios. Una vez que su víctima queda atrapada e indefensa, ella lo hace pedazos con sus ganchos y devora los restos.
Citanaga Uva. Citanaga Uva, anciana de lengua larga, es un yokai aterrador que devora carne humana. Las Citanaga Uva parecen mujeres mayores y viven en casuchas ruinosas en lo profundo de las montañas. Se alimentan de los viajeros perdidos lamiendo la carne y la sangre de sus cuerpos con sus lenguas extremadamente largas. Una historia cuenta que dos hombres que viajaban de Echigo a Edo se encontraron perdidos en las montañas. La noche se acercaba rápidamente, cuando más adelante divisaron una vieja y solitaria cabaña. Llamaron a la puerta de la cabaña y suplicaron refugio para pasar la noche. Dentro había una anciana que les dio la bienvenida e hizo todo lo posible para que se sintieran cómodos. Los dos hombres pronto se quedaron dormidos. Uno de los viajeros se despertó con una sensación extraña. Entrecerrando los ojos en la oscuridad, creyó ver a la anciana inclinada sobre su compañero de viaje y lamiendo su rostro con una lengua increíblemente larga. El hombre se sobresaltó y de repente la anciana regresó a la chimenea y siguió hilando con indiferencia. Se escuchó una voz ronca en la ventana, era el demonio Sunobon, un tipo de yokai feroz. El monstruo entró en la choza. El viajero desenvainó su espada y saltó sobre el Sunobon, el espíritu se desvaneció en el aire. Mientras tanto, la anciana agarró al compañero que dormía y salió corriendo. Un instante después, toda la casucha desapareció y el viajero se encontró en medio de un campo abandonado. Solo, indefenso y perdido en la oscuridad, el hombre se acurrucó en las raíces de un árbol y se durmió. Cuando llegó la mañana, no había ni rastro de la cabaña ni de la anciana. En un matorral cercano, descubrió los restos de su compañero de viaje, que ahora era un esqueleto blanqueado, completamente limpio. Itsuki. Itsuki es un temible yokai que acosa a los vivos confundiendo a las personas y obligándolas a ahorcarse. Itsuki habita Meikai, el inframundo sombrío donde moran los espíritus de los muertos. Este inframundo tiene una población fija. Para mantener el equilibrio, un alma puede dejar de renacer en el mundo viviente solo cuando llega una nueva alma para reemplazarla. Por esta razón, los espíritus atrapados en el infierno esperan ansiosos la muerte de los vivos. Quien se reencarna está determinado por las circunstancias en las que muere una persona. Si nadie muere de la misma manera, es posible que un fantasma tenga que esperar mucho tiempo antes de poder abandonar el inframundo. Itsuki es uno de esos tipos de fantasmas. Itsuki se cansa de esperar a que la gente se ahorque y ocupe su lugar en el infierno. Así que toman el asunto en sus propias manos, persiguen a los vivos para llevarlos al suicidio y tomar su lugar en el infierno. Acechan en las sombras y llaman a la gente cuando están solos, ordenándoles que se suiciden. El impulso que un Itsuki implanta en su víctima es tan abrumador que incluso una persona feliz sin problemas ni preocupaciones se ve abrumada por el deseo de morir. Itsuki es una superstición muy antigua, cuyos orígenes se remontan al folclore de la antigua China. La creencia de que los espíritus malignos llaman a los vivos para obligarlos al suicidio sigue siendo popular en Japón incluso hoy en día. La mayoría de las historias de Itsuki siguen un patrón similar. Un joven viajero se detuvo en una posada durante la noche. Esa noche, escuchó la voz de una joven murmurando algo en la habitación contigua. Al asomarse a la habitación, el viajero vio a una mujer sujetando una soga y envolviéndola alrededor de su cuello. En las vigas donde estaba atada la cuerda, una figura oscura y sombría estaba encaramada, engatusando a la mujer para que se suicidara. El viajero irrumpió en la habitación y cortó la cuerda antes de que pudiera suicidarse. El espíritu se desvaneció y la niña se salvó. Después, no recordaba lo que estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo. Los Moryo. Moryo es un término general, como Chimi, para un gran número de espíritus de la naturaleza. En particular, mientras que Chimi se refiere a los espíritus de las montañas y los pantanos, Moryo se refiere a los espíritus del agua. El término Misu no Kami también existe para designarlos. El Moryo aparece por primera vez en los registros chinos antiguos, donde se dice que son espíritus o demonios menores de la naturaleza.
Se dice que los Morio se parecen a niños de unos 3 años, con piel roja o negra, ojos rojos, orejas largas y cabello largo y hermoso. Los Morio se alimentan de los cuerpos de los humanos muertos. Como tal, les gusta robar tumbas, desenterrando cadáveres de la tierra para darse un festín con las entrañas podridas. También interrumpen los funerales, usando magia para distraer a los asistentes y robando los cadáveres de sus ataúdes, mientras nadie mira. Debido a estos comportamientos, son especialmente problemáticos, por lo que se han inventado métodos especiales para prevenir tales perturbaciones en los difuntos. Se dice que los Morio tienen miedo de los robles y de los tigres. Como resultado de esto, en la antigua China era común plantar robles en los cementerios y adornar los caminos que entraban y salían de los cementerios con tigres de piedra. Además, antes de enterrar un ataúd en el suelo, un sirviente entraba en la tumba y empujaba con una lanza para asegurarse de que ningún morio se escondiera en la tumba. Estas prácticas no se popularizaron en Japón. Ubume. Ubume son un tipo de yokai, concretamente los espíritus de mujeres que fallecieron durante el parto. Cuando una mujer muere justo antes, durante o poco después del parto, la ansiedad por su hijo puede impedir que su espíritu fallezca. Este apego problemático se manifiesta como un fantasma conocido como ubume. Estas mujeres aparecen en noches oscuras y lluviosas. Ubume puede aparecer de muchas formas: una mujer con un bebé, una mujer embarazada, un cadáver andante empapado de sangre con un feto subdesarrollado. Otras veces simplemente aparecen como mujeres embarazadas horribles y ensangrentadas que claman desesperadamente en la noche pidiendo ayuda. Estos espíritus trágicos deambulan por las áreas cercanas a donde murieron, buscando ayuda de los vivos que no pueden proporcionar por sí mismos. Si la madre murió después del parto pero su bebé sobrevivió, el ubume recién formado tratará de cuidar al niño de cualquier manera que pueda. Entra en las tiendas o en los hogares para intentar comprar comida, ropa o dulces para su hijo que aún vive. En lugar de dinero, paga con puñados de hojas muertas. Estos fantasmas también intentan llevar a los humanos al lugar donde está escondido su bebé para que pueda ser llevado con sus parientes vivos o adoptado por otra persona. En los casos en que murieron tanto la madre como el niño, puede aparecer un ubume llevando el cadáver de su bebé. Cuando un humano se acerca, el fantasma intenta entregar el bulto en brazos de los vivos. Si el extraño acepta, el fantasma se desvanece y el bulto se vuelve cada vez más pesado hasta que el servicial extraño queda aplastado por su peso. Cuando la persona va a mirar al niño en sus brazos, descubre que es solo un manojo de hojas o una gran roca. La idea de que las mujeres embarazadas que mueren y son enterradas se convierten en ubume ha existido desde la antigüedad. Es por eso que se ha dicho que cuando una mujer embarazada muere antes del parto, se debe extraer el feto del abdomen y ponerlo sobre la madre en un abrazo, mientras son enterrados. En algunas regiones, si no se puede extraer el feto, se colocaba una muñeca a su lado. Los Funa-yurei. Los Funa-yurei son fantasmas de la mitología japonesa, concretamente son fantasmas de las personas que han muerto en el mar, se transforman en espíritus vengativos. Se convierten en un tipo particular de fantasma llamado Funa-yurei. Son las sombras de los marineros ahogados que permanecen en este mundo, buscando a sus antiguos amigos y camaradas para llevarlos al mar. Como muchos fantasmas, los Funa-yurei aparecen como cadáveres vestidos con túnicas funerarias blancas. Se pueden ver por la noche, ya sea cuando hay luna nueva o llena, en noches particularmente tormentosas o con niebla, o durante el festival de Obon. Funa-yurei aparece como una niebla misteriosa y luminiscente que se acerca cada vez más hasta que se forma en un barco con una tripulación fantasmal. Los barcos fantasma Funa-yurei atacan de diferentes maneras. A veces cargan de cabeza hacia el otro barco, lo que hace que se desvíe tan bruscamente que se vuelque. Otras veces se acercan al otro barco y la tripulación fantasmal intenta arrastrarlo bajo el agua. Los propios fantasmas llevan cucharas y cubos grandes que utilizan para llenar los barcos con agua de mar, hundiendo los barcos y agregando más almas a la tripulación Funa-yurei. El Gazadokuro.
Gazadokuro, literalmente esqueleto hambriento, una de las criaturas míticas en la mitología japonesa. Los Gazadokuro son espíritus que toman la forma de esqueletos gigantes y son 15 veces más altos que una persona promedio. Se dice que fueron creados a partir de los huesos acumulados de personas que murieron de hambre o en batalla, sin ser enterrados adecuadamente, se aparecen cerca de fosas comunes o campos. Los soldados cuyos cuerpos se pudren en los campos y las víctimas de la hambruna, que mueren desconocidas en el desierto rara vez reciben ritos funerarios adecuados. Incapaces de transmitir, sus almas renacen como fantasmas, anhelando eternamente lo que una vez tuvieron. Estas personas mueren con ira y dolor en sus corazones. Esa energía permanece mucho tiempo después de que su carne se haya podrido de sus huesos. A medida que sus cuerpos se descomponen, su ira se convierte en un rencor contra los vivos, lo que los convierte en una fuerza sobrenatural. Cuando los huesos de cientos de víctimas se juntan en una masa, forman al Gazadokuro. Estos yokai deambulan después de la medianoche para atrapar a viajeros solitarios y les muerden la cabeza para beber su sangre. Hay una manera de conocer su cercanía, ya que la víctima escucharía el sonido de un fuerte zumbido en el oído. Se dice que los Gazadokuro poseen los poderes de invisibilidad e indestructibilidad, aunque se dice que los rezos de las creencias sintoístas los alejan. Demasiado grandes y poderosos para ser asesinados, los Gazadokuro mantienen su existencia hasta que la energía y la malicia almacenadas en sus cuerpos se han quemado por completo. El registro más antiguo de un Gazadokuro se remonta a más de 1000 años, a una sangrienta rebelión contra el gobierno central por parte de un samurái llamado Taira no Masakado. Su hija Takiyasa Hime fue una famosa hechicera samurái. Cuando Masako fue finalmente asesinado por su revuelta, su hija continuó su causa. Usando magia negra, convocó a un gran esqueleto de los cuerpos de los soldados muertos para atacar la ciudad de Kioto. Su monstruo está representado en este famoso grabado de Utagawa Kuniyoshi.